¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Acaba de escuchar lo que dice la presidenta de la Comisión Europea. No podemos ser los custodios de la ley, los guardianes del viejo orden. ¿Ha terminado el orden de la ley? Terminó desde el momento en el que dos grandes potencias como Estados Unidos e Israel iniciaron un genocidio contra el pueblo palestino después de décadas de plan de exterminio, y la Unión Europea lo que ha hecho todos estos años con todos los países sin excepción es apoyar ese genocidio. Claro que no hay legalidad internacional. ¿Y quiénes la están rompiendo? Los dueños del mundo, los más poderosos, precisamente porque Estados Unidos es un imperio en decadencia y se va a defender con muchísima violencia de esa caída libre que va a hacer que China sea la nueva gran potencia a nivel internacional. Claro que no hay imperio de la ley. Lo que pasa es que von der Leyen está diciendo esto no porque quiera que acaben las guerras y que vivamos en un mundo de paz y de derechos humanos donde todo el mundo pueda ser libre y pueda desarrollar su vida. Lo está diciendo porque es su forma de justificar entrar apoyando a Estados Unidos en esta guerra ilegal que han abierto en Oriente Próximo y en Oriente Medio, y que ya va a ser, como dice Olga Rodríguez, que la escuchaba ahora, una guerra internacional en la que, bueno, podemos estar adelantándonos poco a poco a una tercera guerra mundial, como alertábamos algunas desde Ucrania. Estos líderes europeos que quieren guerra a las órdenes de Trump no es ahora, es con el genocidio y es también con una guerra de Ucrania que podía haber terminado en ese primer verano en el que se inició del 2022 con unas negociaciones de paz que precisamente boicotearon Estados Unidos y quienes querían guerra y que la guerra se alargase. Entonces, la interrumpo, frente a eso, señora ¿qué Montero? tenemos que ser? Pues un refugio, Javier. ¿Cuál es la alternativa ahora? ¿Ahora qué hacemos? Si la Unión Europea, si von der Leyen da por muerto el orden legal internacional, ¿cuál es la alternativa? Creo que no hay que esperar, creo que hay que actuar ya, porque todo el mundo ve que el precio de las cosas va a seguir subiendo y que de hecho ya es muy elevado, ya es insoportable. Entonces, para que la gente no pague las guerras ilegales de Trump, hay que hacer lo que sabemos que funciona, que es intervenir los precios y topar el precio de la energía, volver al tope al gas, topar el precio de la luz, el precio del petróleo, el precio de los alimentos, el de los medicamentos y de todos los productos de primera necesidad. Eso lo puede hacer el gobierno y lo sabemos perfectamente porque lo hicimos en la pandemia. No hay que esperar, hay que hacerlo. Y hay que salir ya de la OTAN y hay que echar a los soldados norteamericanos que están aquí por miles en nuestras bases, porque mientras formemos parte de la OTAN, lo queramos o no, estamos formando parte de esa fuerza militar criminal de Trump que está haciendo guerras y que está tirando bombas por todo el mundo. Y hay que actuar ya, porque además, Javier, todo el mundo sabe que estas guerras se hacen precisamente porque los superricos están teniendo un gran ataque de codicia. O sea, estas guerras se hacen por petróleo, por dinero, por el control de los recursos, por el control de las rutas comerciales. Están en un ataque de codicia brutal en el que quieren cada vez más y más. Entonces, todo esto se hace para que tengan más poder y más control una minoría de superricos. ¿Cómo se combate eso? Pues el mundo necesita más feminismo, necesitamos más reparto de la riqueza, y eso se hace crujiendo impuestos a los bancos, crujiendo impuestos a Mercadona, a las empresas distribuidoras de alimentos que se están forrando con el aumento de los precios, pues que paguen para que haya dinero público suficiente para crear un escudo social. Así ya verás cómo no falta dinero. Y revirtamos el rearme, que este gobierno ha encontrado miles de millones, el mayor rearme de la historia. El mayor gasto en defensa de la historia de la democracia. Bueno, pues ese dinero está, cada euro que esté comprometido para armas, que ya hemos visto que las armas no se compran para defenderse ni para guardarlas en un almacén, se compran para hacer la guerra. Pues entonces que ese dinero que ya existe y que tiene María Jesús Montero, entonces que lo lleven a sanidad, a las escuelas, a los hospitales y a topar el precio de los alimentos. El dinero hay, pero está mal repartido y por tanto a estos súper ricos criminales que están dispuestos a sembrar la guerra por el mundo para tener cada vez más y que la gente cada vez sufra más, respondámosles con lo contrario, reparto de la riqueza, y eso es crujir a impuestos a las grandes empresas que se están forrando y topar los precios para que la gente pueda hacer la compra, pueda tener limitado el precio del alquiler, bajarlo un 40% por ley y pueda vivir con tranquilidad y con unos servicios públicos de primera calidad. Eso es construir un refugio y demostrarle además al mundo que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no estamos condenados a seguir a las órdenes de un agresor criminal como es Donald Trump, y que las cosas se pueden hacer de otra manera y que su voto sirve para crear un refugio frente al terror de Trump. Irene Montero, usted ha denunciado también amenazas personales. Esto está empezando a ser no ya una anécdota, sino una categoría de fondo.
Bueno, claro, es que cuando se normaliza la violencia política contra las mujeres y ves habitualmente a escuadristas fascistas y que persiguen a Sara Santaolalla y a Inés Hernán y a Laura Arroyo, pues evidentemente, y a Cristina Fallarás, pues en algún momento eso va escalando, como en el caso de esta amenaza, que la propia policía pues la ha considerado como una amenaza terrorista, pero es el resultado de la normalización de la violencia política y de que los propios políticos en España digan que la violencia no tiene género, que el feminismo es un peligro. Lo que tienen que saber es que no vamos a callarnos. Yo por eso también lo denuncio y lo hago público, ¿no? Para que sepan que no nos van a echar del espacio público, porque precisamente, bueno, pues que hay una amenaza que viene de un grupo que está considerado terrorista por el FBI, que es un grupo neonazi y que ha mandado esa amenaza a varios organismos, a varias entidades, y entonces, pues bueno, lo han considerado una amenaza de entidad como para que yo lo pueda denunciar, y obviamente he decidido también hacerlo público para que todo el mundo sepa que esas amenazas están ahí, que nosotras vamos a seguir aquí dando la pelea porque como te decía, pues el mundo necesita más feminismo, más reparto de la riqueza, precisamente para que no se produzcan las guerras que se están produciendo y porque estamos ya hasta las narices de esta violencia política que no se puede seguir produciendo. Irene Montero, cuídese y gracias. Javier, solo una cosa. Quería decir, con lo que estabais hablando antes sobre la OTAN, que es súper importante salir de la OTAN, porque mientras estemos en la OTAN, como tú bien explicabas, lo queramos o no, estamos en el bando de Trump y estamos formando parte de esa guerra porque Trump nos va a querer involucrar. Para eso tiene la Alianza Atlántica, para usarla cuando él decide hacer la guerra, que pueda contar con toda la fuerza de la OTAN. Entonces, esto es por lo que es tan importante echar ya a los soldados norteamericanos y salirse de la OTAN, porque si no, lo queramos o no, y por mucho que seamos una referencia del no a la guerra ante el mundo como país, vamos a formar parte de esta guerra del lado peligroso, del lado de las mayores amenazas para la humanidad. Y es urgentísimo que hagamos eso, que controlemos precios y que salgamos ya de la OTAN para no formar parte de esta guerra ilegal. Irene Montero, gracias y un abrazo. Gracias, Javier, un abrazo.